La fecha de estos meses, febrero, siempre coincide con la apertura del año escolar. Vamos a empezar a hablar de la educación, de cómo se va a desarrollar la educación este año con una pandemia que se mantiene, con una cuarentena que se prolonga y con los reclamos obvios, de los reclamos y la preocupación de los padres de familia. Por eso hoy hemos invitado a la presidenta del Consejo Nacional de Educación, la doctora Mariamela Palacios. Y el Consejo Nacional de Educación es un organismo que fue creado por un decreto supremo allá en el año, si no me equivoco, 2002, decreto supremo 007-2002, y tiene como finalidad el Consejo Nacional de Educación acompañar en la formulación, el seguimiento y la evaluación de las políticas en educación que se generen en nuestro país. Doctora Palacios, muy buenos días. Muy buenos días, señor Trujillo. Gracias por la invitación. Cuéntenos, en esa evaluación, en ese monitoreo que ustedes hacen del desarrollo de las políticas educativas en el país, ¿cuál es su balance del año escolar 2020? El año escolar 2020 ha traído cambios, giros importantísimos en las prácticas educativas y en la manera de ofrecer el servicio a la población, desde los niños más pequeños hasta los adultos, y ha supuesto una acomodación urgente e inmediata del Estado y de todos los actores educativos a esa nueva situación. Además ha sido sorpresiva, no es que estuviéramos preparados para ello, y el Estado y los maestros y los directores, los estudiantes y las familias han tenido que cambiar súbitamente hábitos para aprender y hacerlo ahora de manera remota. Nosotros creemos que el Estado hizo, y el Ministerio de Educación en particular, todo lo posible en esas circunstancias y logró algo muy importante, que fue no interrumpir el año escolar, sino mantener el servicio. No sabemos todavía, porque no tenemos evaluaciones, digamos, precisas, cuánto esto ha afectado los aprendizajes. Lo importante es que no paró la educación, no se detuvo el servicio, y que además no solo el Ministerio de Educación, sino los municipios, las familias, los estudiantes, los maestros, hicieron esfuerzos a su alcance para recuperar a aquellos estudiantes que no podían acceder a la educación remota porque no tenían los medios, ¿no? No tenían acceso a internet o no tenían acceso a la televisión. Muchos tenían a la radio, pero también habían familias y comunidades que tampoco tenían acceso a la radio, y entonces crearon formas de llegar a los estudiantes para recuperarlos. Y ese ha sido un esfuerzo titánico de maestros, UGEL, municipios, las propias comunidades, colectas, trabajo comunitario. Pero ¿cuál debería ser el punto para evaluar, para tener una evaluación mayor sobre el desempeño del año 2020? Que se haya cumplido la currícula, si se haya cumplido en dictar la currícula a través del medio que fuese, o que los estudiantes hayan captado y hayan mantenido un nivel de aprendizaje. Claro, lo más importante es que haya habido aprendizajes, digamos, cualquiera haya sido el medio, que se hayan logrado aprendizajes fundamentales, como creo que usted y la audiencia conoce. Ahora el currículum de educación básica está organizado en torno a competencias, no a contenidos, o sea que no era necesario cubrir todos los contenidos del currículum. Los maestros han seleccionado, y el ministerio también ha hecho una priorización de áreas, porque se puede aprender el pensamiento crítico, se puede desarrollar la creatividad, se pueden desarrollar un conjunto de competencias, la competencia ciudadana, a través de diversos contenidos. Aún uno no cubra todo lo del currículum, ¿no? Pero en realidad no sabemos todavía, porque no se han hecho mediciones, no ha habido una evaluación censal. Recién ahora, en la etapa de recuperación, y cuando se inicie el año escolar, o se reinicie o se retome el año escolar, los profesores van a hacer una evaluación del punto de inicio, como una especie de evaluación de inicio de sus estudiantes, y podremos tener una idea mejor de cuáles han sido las competencias que sí han podido desarrollar y aquellas competencias que se han quedado rezagadas, digamos, porque las circunstancias no lo permitieron. ¿Y esta evaluación de apertura se está implementando por las circunstancias que estamos viviendo ahora, o es regular que al inicio de año los docentes hagan una evaluación de sus alumnos?
en realidad debería ser regular. No le puedo asegurar que todos lo hacen, pero digamos parte de nuestra profesión, yo soy docente también, implica que cuando empiezo clases, empiezo cualquier curso en la universidad, primero hago una especie de diagnóstico rápido de en qué nivel o en qué punto de partida se encuentran los estudiantes respecto a los propósitos del curso, ¿no? Esto debería ser habitual. En este caso, cobra mayor importancia. Les explico por qué. Porque además los estudiantes, un profesor de educación básica no ha tenido a todos sus estudiantes necesariamente desde que se iniciaron las clases, desde abril, ¿no? Sino que se han ido recuperando estudiantes a lo largo del año. Y hay estudiantes que pueden haber iniciado, digamos, su conexión con Aprendo en Casa recién en septiembre, en agosto o en octubre, que han tenido apenas, digamos, 3 meses de interacción con su profesor y con Aprendo en Casa. Entonces, la evaluación adquiere una mayor importancia porque va a tener una diversidad de niveles de aprendizaje el profesor en su aula mayor que en cualquier otra circunstancia. Bien, bueno, estamos conversando acerca de lo que ha pasado en el 2020 y qué lecciones hemos aprendido en el tema educativo para implementar, para no cometer los mismos errores, para superar algunos temas. De aquí a este año, el inicio escolar está pronto. Bueno, efectivamente hay muchas lecciones aprendidas. Una de ellas, creo que la primera positiva, es nuestra capacidad de reaccionar frente a una crisis de la dimensión que la que estamos viviendo, ¿no? En educación, no me voy a referir a salud, ¿no? Donde también, por supuesto, han habido grandes reacciones, pero en educación hemos logrado mantener vivo el año escolar y eso es tremendamente importante cuando terminó la educación presencial y obligó a todos los actores a pasar a una modalidad que muchos no conocían. En segundo lugar, creo que los maestros han desarrollado mayores capacidades para manejarse en la educación a distancia, que dicho sea de paso, es una educación que, como todos dicen, llegó para quedarse. Es decir, este año, si controláramos la pandemia, nadie está esperando regresar a la situación del 2019. La educación va a cambiar, la educación va a tener un fuerte componente mixto, híbrido, como se le llama técnicamente, entre la educación presencial y la educación a distancia. No solo porque el control de la pandemia va a ser largo, no es algo que vamos a lograr probablemente no completamente, incluso este año, sino que debemos saber que van a venir más pandemias. Mientras no logremos tener una relación con la naturaleza muchísimo más racional, ¿no? Las pandemias van a seguir viniendo hasta que el globo, todo entero, todo el mundo, todo el planeta, entienda que no es posible seguir teniendo una relación de explotación de la naturaleza como la que tenemos, ¿no? Entonces, o sea, es claro que en el futuro... Es claro que en el futuro y en el futuro cercano haya, si se aperturaran el regreso físico a las aulas, igual los horarios se podrían hasta reducir para mantener cierto tipo de asignaturas vía remota y algunas de manera física. Exactamente. O sea, digamos, la modalidad semipresencial creo que va a ir imponiéndose poco a poco, ¿no? En el futuro, ¿no? Porque además la educación remota tiene también ciertas ventajas que son parte de las competencias que el currículum nacional quiere desarrollar en los estudiantes, sea de básica o de superior, que es la autonomía, el autocontrol del propio aprendizaje. Y eso es, digamos, el aprendizaje remoto, ya sea por internet o cualquier otro medio, favorece, ¿no? El desarrollo de estas capacidades de autocontrolar, autorregular el tiempo, el aprendizaje, el desarrollo de las tareas y también permite la interacción con otros, ¿no? Y además evita las aglomeraciones, que es un tema que nos va a acompañar por mucho tiempo. Así es, doctora. Durante mucho tiempo en el país y en otras partes del mundo también se discutía mucho acerca de las capacidades tanto de la educación privada como la educación pública. Esta situación excepcional que vive el mundo
ha estrechado esas diferencias. No creo que la forma de brindar educación sea uniformizado y un poco que si hubo en algún momento una diferencia entre la educación pública y la privada, ¿esta se ha estrechado o no? Todavía no, lamentablemente. Bueno, cuando hablamos de educación privada, me refiero al Perú, no estoy hablando de la relación entre privada y pública en otros países, ¿no? En nuestro país todavía esas brechas son grandes y me refiero a un tipo de escuela privada, ¿no? Las escuelas privadas no son homogéneas. Hay privadas de bajo costo que no tienen tampoco, como la escuela pública, los estudiantes no tienen acceso a Internet, las escuelas no tienen plataformas virtuales, y por eso es que se ha producido esa migración de escuela privada de bajo costo a la escuela pública. Hay cantidad de familias que ya no pueden pagar la escuela privada de bajo costo y de baja calidad y han migrado a la educación pública, ¿no? Pero también existe la escuela privada de gran calidad, pagada, y donde solo los padres pudientes pueden pagar ese tipo de educación, ¿no? Y efectivamente la educación de esos estudiantes, de los niños y niñas o de los adolescentes que han mantenido la relación con su escuela privada todo el 2020, yo creo que si hacemos una evaluación vamos a ver las brechas enormes de aprendizaje entre unos y otros. Efectivamente, los niños que han estudiado en aquellas escuelas privadas a las que me refiero, las de alta calidad y alto costo, no han perdido, han logrado desarrollar sus capacidades porque han tenido todos los medios a su alcance para hacerlo, ¿no? O sea, no solamente ellos en sus hogares, sino también las instituciones educativas a las que pertenecen. Ese es el tema. Ahora, correcto. Ahora, todos deberíamos caminar en el esfuerzo de que esas brechas no sean tan grandes, ¿no? Deberíamos aspirar a que la educación pública sea una educación de calidad para todos, ¿no? Exactamente. Sigue siendo ese un objetivo fundamental para el país, ¿no? Si usted me preguntaba al principio cuáles eran los balances y los aprendizajes del 2020, ¿no? Uno de ellos es que estas brechas se han agrandado. Estas brechas se han profundizado en aprendizajes porque los más pobres que estudian en escuelas también con serias limitaciones de infraestructura, de capacidad de sus docentes, etcétera, han perdido más que aquellos estudiantes que han tenido acceso a escuelas con equipos docentes mejor preparados y con acceso a medios tecnológicos. Usted además es docente universitaria. ¿El mismo escenario se da en las universidades públicas y privadas? También ha ocurrido en las universidades, lamentablemente, en particular en las universidades públicas, ¿no? Ha habido pérdida, interrupción de estudios. Hay muchos estudiantes universitarios que no han podido continuar sus estudios el año pasado. Eso todavía no está medido, ¿no? O sea, hay estimaciones, me parece, pero no está estrictamente o rigurosamente medido, ¿no? Así como hay en la secundaria, han habido más pérdidas, más interrupción de clases, porque por razones económicas, los jóvenes han tenido que salir a trabajar para complementar el ingreso familiar. También ha ocurrido en las universidades que no han podido continuar sus estudios todos los estudiantes. Doctora María Elena Palacios, presidenta del Consejo Nacional de Educación, le agradezco mucho por esta conversación y ojalá que podamos seguir conversando. Antes del inicio de clase sería bueno que sigamos porque hay tantos temas para conversar sobre la educación que de verdad la invitación está abierta. Muchísimas gracias, con mucho gusto.